En este vídeo les muestro más de 50 ideas de manualidades que he hecho con tela de arpillera, saco y cuerda de yute con otros materiales reciclados. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alicia Rodal y esto es Crear y Reciclar. En la descripción del vídeo y en el primer comentario les dejo el vídeo a cada uno de mis videos tutoriales con los materiales y el paso a paso de cómo hacerlo. Y no te pierdas el final de este vídeo donde te muestro muchísimas otras ideas más. ¡Empezamos! 3 ideas de cómo decorar velas. Las podemos usar como un precioso centro de mesa. Frasco de vidrio portavelas o para usarlo como tú quieras. Bolsa, saco o funda para botella de vino. Pedestal de 3 niveles para bombones. Portavelas o maceta. Lata decorada estilo hebilla de cinturón. Otra lata decorada con lazada y flores. Frasco de vidrio decorado estilo playero o marinero. Dos flores grandes con 6 pétalos o 12 pétalos. 2 botellas de vidrio de diferentes tamaños decoradas de formas distintas. Frasco de vidrio con tejido tipo cesta con varias funciones. Para la cocina, como jarrón o florero, como portalápices o para nuestros pinceles o materiales de trabajo, o para poner plantas naturales con agua. Lámpara tipo faro estilo marinero. Pedestal alto que podemos utilizar como frutero. O pedestal bajo que podemos utilizar para los cupcakes o para la mesa dulce. Preciosa decoración en forma de pera. Saquito perfumado ideal para el armario o cualquier zona que quieras perfumar. Bolsa o saco pequeño que podemos usar como sujetapuerta. Bolsa perfumada. Sujeta libros o lo que tú prefieras. Conjunto útil de 3 piezas para la cocina. Tarro de vidrio decorado que podemos usar como jarrón, florero o lo que tú prefieras. Frasco de cristal como recuerditos o regalitos. Práctica maleta estilo vintage.
baúl que al mismo tiempo es taburete, reposapiés o como cama para tu mascota. Cinco flores de Navidad de diferentes formas y colores. Quiero aprovechar este momento para invitarte a que visites mi blog crearreciclar.com. En él encontrarás estas y muchísimas ideas más. 6 adornos navideños de varios modelos, tamaños, diseños y colores. Colgantes para el árbol de Navidad en forma de corazón, y otras 7 formas distintas, como ángel, campana, esfera, arbolito, estrella y en forma de casa. Más de 10 lazos y lazadas con formas, tamaños y elaboraciones diferentes. Todavía quedan muchas ideas, pero si te están gustando hasta ahora, no te olvides de regalarme un me gusta y escribirme en un comentario cuál de todas estas ideas te ha gustado más. Y si me quieres ayudar, comparte este vídeo con tus amigos. Cinco mini árboles navideños en forma de espiral, cada uno decorado de una manera diferente. Todavía quedan muchas ideas, pero me gustaría recordarte que si no te quieres perder ninguna de estas ideas, puedes suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Así YouTube te mandará un mensaje cada vez que suba un vídeo nuevo. Flores sencillas y pequeñas. Otras flores con un estilo completamente diferente, pintadas o con su color natural. Diferentes estilos de hojas para completar los ramos de flores. Coser, tejer o bordar la tela de saco o arpillera. Lámpara de mesa pequeña. Rascador para gato. Todas mis ideas tienen un video tutorial con el paso a paso de cómo hacerlo. Recuerda que en la descripción del vídeo y en el primer comentario te dejo el enlace a cada uno de estos tutoriales. Y como les dije al principio del vídeo, ahora veremos unas cuantas ideas más para ayudarte a crear manualidades preciosas con la tela de arpillera o la cuerda de yute. Bolsos o bolsas grandes. Bueno, y pequeños también. Bolsas, fundas y envoltorios para botellas de vino.
maceteros o fundas para macetas, botellas y frascos decorados como centros de mesa, detalles y decoraciones varias para bodas, bautizos, cumpleaños o cualquier celebración. Jarrones, copas de cristal, velas decoradas, cojines pequeños o almohadillas, como manteles, manteles individuales, como lapiceros, taza decorada con pequeñas rosas, útiles para la cocina, bolas para el arbolito de Navidad, detalles para regalar en San Valentín, lámparas, envolver regalos de una forma creativa y original, moños o lazos para regalos, o una cesta grande como esta. Si te han gustado estas ideas, ya sabes, regálame un me gusta, escríbeme un comentario y comparte el vídeo con tus amigos por las redes sociales. No te olvides de visitar mi blog creayrreciclar.com. Suscríbete a mi canal, activa las notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos. Y ya sabes, te espero en el próximo. ¡Chao!